Primeramente voy a agradecer al comité organizador de nuestros amigos ortopedas que me han invitado a esta tercera jornada de ortopedia y traumatología. En sí mi charla va a estar enfocada un poquito más para los residentes, médicos y tal vez más de algún tips vamos a hablar directamente con los ortopedas. En sí mi tema es patologías más frecuentes del hombro. Y como toda especialidad, mi consejo es que tenemos que conocer de anatomía. En cualquier área hay que manejar muy bien la anatomía y por eso voy a iniciar un poquito recordando anatomía del hombro. En sí tenemos lo que es la cabeza humeral con su diáfisis, la escápula, tenemos la clavícula y tenemos el acromio. Sí voy a mencionar la apófisis coracoidea, que ya es una parte bien importante en el hombro, y este ligamento coracoacromial, que en sí forma algo que se llama arco acromial. Y es bien importante para nosotros como ortopedas mantener ese arco acromial, aunque estemos haciendo una cirugía. Nuevamente, aquí es más que todo para enseñar otras estructuras como la bursa, y luego tenemos la inserción del músculo supratendinoso. Y también menciono la porción larga del bíceps, debido a que el manguito rotador, como todos los conocemos, está formado por 5 músculos, el cual uno es el supraespinoso, como ven, aquí da su porción tendinosa. Luego tenemos en la parte anterior el músculo subescapular, que con su tendón. Luego tenemos casi en la parte posterior parte del supraespinoso, pero luego viene el infraespinoso y el redondo menor. La porción larga del bíceps también forma parte del famoso manguito rotador. Y quiero hacer énfasis también en la cápsula, porque si ustedes se fijan, el hombro es una articulación muy importante, saber que la glenoides es pequeña y nuestra cabeza humeral es grande. Entonces, para aumentar la superficie de contenido de la cabeza, tenemos en azul lo que llamamos el labrum o rodete glenoideo y luego la cápsula. Aunque la cápsula, lo que es grisáceo, la cápsula forma parte del manguito rotador también. Y solo mencionar que después lo vamos a ver como hay un desgarro aquí del labrum. Posteriormente lo voy a ir mencionando. Iniciaré hablando sobre bursitis de hombro, síndrome de pinzamiento. Hablaré sobre ruptura de manguito rotador y para terminar con las luxaciones de hombro. En bursitis de hombro, la bursa simplemente es una pequeña bolsa con líquido lubricante que está debajo del acromio. Por eso les decía yo que es importante la anatomía y ocupa un espacio que nosotros le llamamos subacromial o subdeltoideo. La causa de la bursitis usualmente es un trauma o una actividad profesional repetitiva en forma excesiva. Estos pueden ser trabajadores como pintores, los que trabajan en jardines, pueden ser también todos los deportistas, tenis, basquetbol, béisbol, que nos pueden causar bursitis. Y también existen las enfermedades inflamatorias del hombro como esclerodermia, gota, artritis reumatoidea. Sin embargo, a la clínica le llegan a uno, llegan con la bursa inflamada y uno le dice, ¿y qué esfuerzo hizo? Y realmente solo dicen que se despertaron súbitamente y empezaron con el hombro en el dolor en el hombro, perdón, y no hay ninguna causa que lo esté dando. En sí el síntoma es un dolor en el hombro, es un dolor severo que se puede llegar a lo largo del músculo deltoides e incluso irradiarse hasta el codo, no pasa después del codo, ¿verdad? Y dificultad para mover el brazo y no les permite dormir durante la noche, y mientras la bursitis permanezca, ese paciente no va a poder dormir. Es un dolor bien severo porque está ocupando un espacio, está generando una presión y presiona todos los músculos del manguito rotador, y la misma bursa está muy inervada y esa es la causa principal de ese dolor. ¿Cuál es? En sí, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Es aplicación, del hielo y antiinflamatorios, ¿verdad? En forma de gel, también antiinflamatorios vía oral, pero yo considero que el tratamiento principal es la aplicación de esteroides, ya sea con triamcinolona o con betametasona.
Clínicamente, cualquier paciente que llegue con un dolor de hombro hay que quitarle la camisa o la blusa y comparar el hombro sano con el hombro con dolor, y se van a dar cuenta que hay un abombamiento anterior. Y si ustedes hacen un movimiento del codo hacia atrás, el abombamiento protruye más, y eso es evidente, y eso le da a usted la idea clínica que usted está ante una bursitis. Y si ustedes lo reconocen, pues tienen que mandarlo al ortopeda, porque la verdad que el mejor tratamiento para que este paciente se alivie es la infiltración con esteroides. Síndrome de pinzamiento. ¿En qué consiste el síndrome de pinzamiento? Simplemente es que la cabeza humeral con su manguito rotador choca en el acromio, choca contra el ligamento coracoacromial y puede también chocar con la articulación acromioclavicular, y lo vamos a ver por qué. Cuando tenemos movimientos de flexión, de abducción, rotación, ahí podemos tener nosotros ese choque. Aquí tenemos una radiografía normal, la traje porque luego después vamos a ver otra radiografía diferente, donde este espacio, el espacio glenohumeral, debe de existir. Si nosotros no tenemos este espacio, hay que sospechar alguna patología clínica, aunque en algunas ocasiones la forma como los radiólogos nos toman la radiografía nos pueden confundir y ven después esta cabeza elevada. Aquí en esta radiografía ustedes logran ver que ya hay un crecimiento de un osteofito debajo del acromio, que esto puede estar chocando con la cabeza y causarnos un síndrome de pinzamiento. Lo que yo les decía, si ustedes tienen una abducción, en ese momento, ven la cabeza chocando contra el acromio, y esa es la sintomatología que nos va a estar dando dolor. Esta es otra diapositiva donde hago mención que ahí está la bursa también. Además de los músculos, tenemos la bursa, y todo eso nos puede llevar también a un dolor. Nuevamente, ven más claro, más si la bursa estuviera inflamada, sería todavía peor el dolor. ¿Cuáles son las causas? Las causas del pinzamiento, o impeachment en inglés, específicamente pueden ser por espolones calcáneos, óseos, o los espolones son los mismos osteofitos. Pueden ser también calcificaciones, vamos a ver otras diapositivas. Puede haber un engrosamiento de la cápsula anterior que también nos puede dar pinzamiento, no es muy frecuente, y debilidad del manguito rotador. Pero voy a iniciar hablando que el acromio, como la cabeza humeral choca con el acromio, tenemos anatómicamente hablando, según la clasificación de Vigliani, 3 tipos de acromio. Y si ustedes se fijan, tenemos el plano, tipo 1, el tipo 2 es un curvo, y el tipo 3, este es el ganchoso. Usualmente, el tercero es el que nos va a dar el problema de síndrome de pinzamiento. Los primeros 2 prácticamente se ha demostrado que no lo hacen. Entonces aquí tienen una proyección especial que nosotros le llamamos una radiografía Aulet, donde se toma la forma del acromio y ustedes miran la punta cómo está exuberante. O sea, este es un acromio ganchoso que si ustedes hacen la abducción, ya sea en flexión o en abducción, va a chocar la cabeza contra esta espícula ósea, o específicamente la forma que tiene el acromio. Luego tenemos nuevamente el aparecimiento de osteofitos, como les decía yo anteriormente. También hay que pensar en la presencia de osteofitos en el troquíter. El troquíter es el lugar, vuelvo a la anatomía, donde se inserta el músculo supraespinoso. En el troquín se inserta el subescapular. O sea, veamos de nuevo que la anatomía es bien importante conocerla. Y entonces, si tenemos presencia de osteofitos en el troquíter, al hacer los movimientos de abducción o flexión anterior, vamos a tener ese choque y nos va a causar dolor. Esta es una imagen bastante exagerada, pero sí existe calcificaciones de este tipo dentro del músculo del manguito rotador, que también es causa de dolor. Entonces, la sintomatología usualmente es dolor en cualquier movimiento que se haga encima de la cabeza o que cruce su cuerpo.
Puede haber rigidez en el hombro, podemos tener dolor nocturno con pérdida de la fuerza muscular, podemos tener un chasquido al hacer el movimiento, ¿verdad? Es una causa de chasquido dentro de nuestro hombro que hay que tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de la patología de dolor. Las actividades funcionales son alteradas, como ponerse una camisa, lavarse el pelo, hay disminución de los movimientos. ¿Cuál es sí la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la ruptura del manguito rotador. Tanto choque que llega, como por decirlo así, lima tanto el músculo, o los tendones específicamente, y se rompe. Entonces ese es lo que hay que identificar, que si hay una causa que nos está dando un síndrome de pinzamiento, hay que tratarlo para que no nos vaya a dar esta complicación frecuente, que es que se vaya a romper el manguito rotador. Específicamente el músculo que más se rompe es el músculo supraespinoso. El tratamiento conservador va a ser hielo, también aplicación de gel, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, fisioterapia, infiltración también podemos hacer con infiltración con esteroides, ya sea betametasona, transinolona, o reposo y tratar de no estimular el dolor. Este es tratamiento conservador. En sí, hablando un poquito de la fisioterapia, el objetivo primario va a ser minimizar la inflamación y el dolor, ya sea con ultrasonido, TENS, diatermia, electroterapia, fonoforesis e iontoforesis. Realmente nos ha explicado bastante bien el doctor Julio Galvez cuánto equipo podemos utilizar para tratar de mejorar la inflamación. En la parte del segundo objetivo sería ya la movilidad. Una vez reduzcamos el dolor, y yo sí quiero hacer énfasis, un hombro doloroso no hay que darle ejercicio. Nosotros los ortopedas sabemos que hay una tendinitis, por ejemplo, y lo mandamos el paciente a las fisioterapistas y lo primero que hacen es mover el hombro, y no es bueno eso. Primero hay que reducir el dolor, quitar el dolor, y luego entonces iniciar el tratamiento ya de movilización, ¿verdad? Reduciendo tensión capsular con movilizaciones manuales articulares y estiramiento capsular. Hay un programa de Atkins, que lo conocen pues las fisioterapistas: evitar lesiones repetitivas, restauración de la flexibilidad normal, recuperación de la potencia normal, ejercicios aeróbicos y modificación del trabajo o del deporte. Claro, al paciente no le va a gustar mucho esto, pero sí tienen que cambiar. Si ellos juegan tenis y están con un síndrome de pinzamiento, van a seguir con el dolor cada vez que juegan tenis, ¿verdad? Entonces, quedamos claro que hay que reducir el dolor articular, restablecer la movilidad del hombro para llegar a una función normal, y estos síntomas se van a resolver dentro de 6 a 8 semanas, pero con síntomas significativos puede llevar hasta 4 meses. Yo creo que eso también es bien importante explicarle al paciente, porque la recuperación del hombro no es fácil, y cualquier patología el hombro es difícil, no es tan fácil, y realmente hay que tener un poquito de paciencia y transmitírsela al paciente, que es el que más se desespera, pero sí logran luego, después de recuperar su movilidad, lo logran ya sea a los 4 o 6 meses. El tratamiento quirúrgico, si ustedes miran aquí, prácticamente es una cánula, donde vemos prácticamente un artroscopio, y lo que vemos aquí en negro es un acromio que está aumentado como un osteofito, ¿verdad? Y aquí está entrando otro instrumental con la idea de quitar esta parte. O sea, uno llega con un shaver, con una aguja que sirve para devastar y hacer la descompresión subacromial. Entonces aquí viene la pregunta que actualmente se está en discusión dentro del área ortopédica: es ¿cuándo debemos de hacer acromioplastia? Porque actualmente se maneja de que ya no se deben de hacer acromioplastías, pero sí tenemos una indicación precisa. La acromioplastia, si tenemos un acromio francamente patológico, sí debemos de hacer acromioplastia. Si nosotros tenemos una calcificación, tenemos que ir a quitar esa calcificación.
¿verdad? Si hay un fenómeno mecánico, se quita la área mecánica que nos está dando problemas, pero si en el acromio es donde tenemos nosotros el osteofito, hay que hacer acromoplastía, porque si no siempre va a seguir chocando ese músculo contra el osteofito. Y ustedes ven aquí no debemos de hacer acromoplastía porque aquí tenemos otro tipo de acromio que es convexo. Entonces, la probabilidad de que la cabeza choque en esta parte va a ser bien difícil. Sin embargo, en el ganchoso, ahí sí, como le mostré en una radiografía anterior. Ruptura del manguito rotador. Entonces, aquí ven que está roto el manguito rotador, específicamente el músculo supraespinoso, como enfoqué anteriormente. Entonces, la ruptura del manguito rotador se produce usualmente por un traumatismo un poquito más severo, una caída brusca donde ustedes caigan con la mano extendida y se puede transmitir desde la muñeca hacia el hombro, ¿verdad? Y lógicamente si esa caída es después de le faltó bajar 5 gradas y va usted poniendo su brazo, si usted levanta algo muy pesado y solo lo hace con una sola mano, esas son causas de que nos pueden romper nuestro manguito rotador, específicamente, vuelvo a decir, el músculo supraespinoso. Entonces, es una caída sobre el brazo que genera una tensión brusca sobre el tendón, incluso si se luxa, al luxarse también podía haber una ruptura del manguito rotador. La otra situación es que los músculos de nuestro manguito rotador, insistiendo en el supraespinoso, se puede romper porque vamos creciendo, porque Dios nos da más vida. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que hay cambios a nivel del músculo supraespinoso con respecto a su irrigación, entonces se puede romper los tendones como un proceso final de una inflamación crónica y degeneración por el desgaste o por el roce entre el tendón y el acromio. Entonces, hablando un poquito de esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos creciendo a nivel tisular, en la inserción del tendón hay una desorganización del tejido conectivo, hay una degeneración mucoide, se altera la vascularización, hay un desequilibrio simpático y todo esto nos lleva a una ruptura del manguito rotador. Esta es una diapositiva donde vemos que desde que nacemos y vamos creciendo, nosotros sometemos el manguito rotador a fuerzas, a una misma fuerza. Fíjense qué cantidad de fuerza se necesita cuando nosotros estamos en adolescencia, pero si ya estamos en la tercera edad, lógicamente necesitamos menos esfuerzo para que el manguito rotador se rompe, y es por la causa anteriormente descrita. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez se rompe, esta ruptura, que puede ser en un principio parcial, se va haciendo cada vez completa y cada vez más completa. Aunque uno no lo crea, también tenemos líquido sinovial. Como todas las articulaciones de nuestro cuerpo, pues el líquido sinovial no nos deja cicatrizar. Esto también sucede en la rodilla con el ligamento cruzado anterior roto. Un ligamento cruzado anterior roto nunca cicatriza porque el líquido sinovial no nos lo permite cicatrizar, parte de nuestra naturaleza. Síntomas: dolor en la parte lateral o anteroexterna del hombro, y puede irradiarse por el lado del brazo como en una forma de V hacia el deltoides, ¿verdad? Y luego llega hasta el codo, y nunca va más allá del codo. Funcionalmente se queja de dolor, limitación del brazo hacia arriba y hacia los lados. Dolor al dormir sobre el lado afectado. Dolor al alcanzar y levantar objetos tales como una botella de leche, colocar algo encima del armario, ¿verdad? Al lavarse, al peinarse. Todo eso nos tiene que llamar la atención, que nos está reflejando un problema de manguito rotador. Afecta más los movimientos de abducción, o sea, abrir nuestro brazo, atarse el cincho, coger su billetera del bolsillo de atrás hasta esto, incluso genera dolor. Ponerse una cinta de goma, digamos, para el pelo.
Hay una lesión en el brazo que a menudo acompaña esta patología y que puede ser también la inflamación del tendón de la porción larga del bíceps. Ese es un diagnóstico diferencial que realmente lo tenemos que hacer los ortopedas, pero siempre puede haber también una lesión o una tendinitis del músculo supraespinoso y también una inflamación o tendinitis de la porción larga del bíceps, ¿verdad? Y también se puede acompañar de una bursitis subacromial. Aquí vemos, y esta es la radiografía que quería que se comparara con la radiografía normal. Si se dan cuenta, el espacio glenohumeral está perdido, se ha elevado, la cabeza ha hecho un ascenso, y esto hay que sospechar de que puede haber un problema del manguito rotador. ¿Por qué el ascenso? Porque biomecánicamente el hombro, realmente los músculos del manguito rotador son los que estabilizan la cabeza adentro de la articulación. Si hay algún músculo que está fallando, eso hace que se ascienda la cabeza hacia arriba. Y se dice, y les hablaba del ligamento coracoacromial, se dice que si uno opera y quita el ligamento coracoacromial y el manguito rotador está roto, también permite todavía más que la cabeza se luxe, se vaya hacia arriba y se vaya anterior, se va hacia anterior y hacia superior. Entonces también por eso es importante conocer, como decía, la anatomía de nuestro hombro. A nivel de ultrasonografía, aquí tenemos que, pues, esto, la verdad que yo pienso que la ultrasonografía lo mejor es estar uno presente y vaya viendo en vivo y gato color a dónde está la ruptura, digamos, en este caso una lesión inicial del manguito rotador. Aquí ya la tenemos más amplia, ya hay una ruptura prácticamente completa del manguito rotador. Entonces es un método de diagnóstico que nos ayuda para el diagnóstico de la ruptura del manguito rotador. La resonancia magnética, si ustedes se fijan, llega hasta acá el músculo y debería de llegar hasta acá. Entonces este lapso, ahí es donde está el estadio inicial. Aquí lo miran, todavía con una flecha se ve en esta área que es grisácea, donde está la lesión en su estado inicial, y aquí se mira todavía más grisáceo, y esto blanco, con un material de contraste, uno mira que realmente está una lesión completa del manguito rotador. Realmente la resonancia magnética es el mejor método de gabinete que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de la ruptura del manguito rotador. Aquí tenemos otra resonancia magnética donde incluso se ha retraído, mire qué distancia se ha retraído el músculo supraespinoso. Tratamiento conservador: primero reducir la inflamación, luego volvemos, restaurar el rango de movimiento, y tercero, restaurar fuerza. Usar hielo, gel, podemos utilizar antiinflamatorios, analgésicos, y en la fisioterapia ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. También podemos usar el kinesiotaping, que está como de moda dentro de las fisioterapistas. Siguiendo siempre con el tratamiento conservador, sí quiero hacer mención que cada paciente es diferente y por eso debemos de seleccionar al paciente. Vuelvo a insistir, no provoquemos el dolor. Hay que hacer una reevaluación constante entre la fisioterapista y el fisiatra, o la fisioterapista y el ortopeda, para que el paciente, si presenta algo que están haciendo la fisioterapista y sigue con el dolor, pues volverlo a evaluar. ¿Por qué razón? Si ustedes tienen una ruptura total del manguito rotador, por más que ustedes les hagan fisioterapia, eso es quirúrgico. Programar individualmente y trabajar en el plano de la escápula, que es algo muy importante para las fisioterapistas. Tener toda la información del paciente con respecto a sus quehaceres, ¿verdad?, su profesión, calmar, como vuelvo a insistir, el dolor, inflamación, recuperar movilidad, fortalecimiento muscular, coordinación neuromuscular, cambio transitorio de las tareas. Vuelvo a insistir, el paciente tiene que totalmente de olvidarse de lo que está haciendo repetitivamente, readaptación laboral y mantenerlo, pues, de alguna manera el tiempo que sea necesario para lograr la satisfacción del paciente y quitar el dolor. El tratamiento quirúrgico, tenemos 3 tipos de tratamiento: cirugía artroscópica de hombro, cirugía abierta con mini open o cirugía completamente abierta. Bueno, para que ustedes sepan, en la cirugía artroscópica de hombro tenemos 2 posiciones en las cuales se pone el paciente. Aquí está en decúbito lateral
y el brazo está elevado, lo tenemos con una abducción y aquí al final se les pone unas pesas. Esto es con la idea de abrir la articulación, y aquí se está trabajando. Este es el shaper y aquí tenemos la cámara, ¿verdad? Desde la parte posterior uno trabaja usualmente desde posterior hacia adelante para ver todas las estructuras internas. Lógicamente a través del televisor, pues, o de esa imagen es que vamos viendo lo que vamos a hacer. Esta es la otra posición, que es en silla de playa, ¿verdad? Se coloca aquí todo lo estéril, y igual aquí es el abordaje posterior. Aquí en esta manera, aquí se introduce la cámara y por estos dos portales colocamos nuestro instrumental, específicamente shaper o algo que electrocauterio, lo que necesitemos. ¿Qué hacemos? Pues una sutura del manguito rotador, ¿verdad? Que esto es una forma de cómo suturarlo. Usamos unas anclas, actualmente se está desarrollando, o a nivel de nuestro país tenemos un desarrollo muy bueno con respecto de todo el material necesario para hacer una sutura de manguito rotador vía artroscópica. Estamos bien actualizados y con anclas de muy buena calidad y con equipo necesario para poder hacerlo. Aquí tenemos otro tipo de cirugía, que es el mini open. Fíjense que es mucho más grande el bisturí que la incisión que se hace. La idea es prácticamente hacer un abordaje directo a donde está la ruptura, y con estos separadores pues uno trata de ver a dónde está la ruptura y se trae. Puede utilizar también anclas si uno quiere, y luego se hace la sutura respectiva. Y la abierta, pues aquí tienen la área de exposición de la cabeza, humeral. La fisioterapia posoperatoria, la plastilla del manguito rotador se inmoviliza usualmente por 6 semanas. Hay que iniciar después con movimiento de Codman y pasivos de hombro. Podemos iniciarlo a las 3 semanas, movimientos de codo a las 3 semanas, pero fíjense bien, iniciamos con movimientos pasivos, no iniciamos con movimientos activos asistidos, porque eso nos podría alterar nuestra cirugía y que nuestros puntos se vayan. Tienen que ser pasivos. ¿Cuál es la idea? Evitar que nos vaya a hacer un hombro congelado. Luego movimientos activos asistidos a las 5 semanas, a las 6 semanas ya retiramos un inmovilizador que se coloca, universal de hombro, ¿va? Y podemos iniciar ya movimientos de abducción, de flexión, de rotación externa e interna. Hoy voy a entrar entonces a la luxación de hombro, el último tema ya. La luxación de hombro también es un traumatismo severo, ¿verdad? Repentino. Usted está jugando basquetbol, eleva su brazo, lo empujan por atrás y cae, inmediatamente la cabeza se va hacia adelante, ¿verdad? Y queda usted atrapado con la cabeza en una posición antálgica, ¿verdad? El dolor es intenso. Usted se agarra el brazo y luego pues va a consultar, lógicamente hay que ir a emergencia, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, toma el paciente una posición antálgica, y es realmente la forma, es en ABD, en abducción y rotación externa. Y eso hay que decirle al paciente específicamente. Uno de los consejos que le doy a aquel paciente que se le luxa el hombro por primera vez, que eso también es una situación de discusión a nivel de ortopedia, si se opera o no se opera ya un paciente con que se luxe la primera vez. Eso también está en discusión, pero no es ahorita el momento en que voy a tocar eso. Pero si vamos a darle un manejo conservador a ese paciente que se le zafó el hombro por primera vez, hay que decirle que no haga esto para que no le vuelva a ocurrir, porque eso si lo hace dormido, o si lo hace simplemente por levantar algo, agarrar algo, se le puede zafar nuevamente. Entonces ahí ven una imagen donde está la cabeza humeral adelante. Ya es una cabeza, una luxación posterior. Si ustedes se fijan, la cabeza está detrás de la glenoides. ¿Y cuál es el tratamiento de una luxación? Es una reducción cerrada, ya sea con general, bajo pseudoanalgesia, pero se puede hacer bajo pseudoanalgesia.
¿Cuáles son las maniobras que hay que hacer? Una de las maniobras más conocidas es la de tracción contra tracción. Ya no hay que hacer la maniobra de Hipócrates, ¿verdad? Porque Hipócrates metía hasta la pierna o el pie, se lo mete en el hombro para tratar de hacer llegar la cabeza a su puesto. Eso ya no se hace. Simplemente con una buena relajación y una tracción contra tracción entra. A mí me gusta hacer una maniobra de reducción que es de rotación externa. Para los colegas ortopedas, pues es algo en el cual lleva el brazo con una buena relajación, lo pega hacia el hombro y luego hace este movimiento, aunque sea ilógico, de rotación externa, pero la misma musculatura hace que inmediatamente haga esto, cae en la cabeza. Está descrita, es una maniobra de Hennepin y es muy buena y fácil, sin necesidad de estar haciendo tracción contra tracción. El tratamiento quirúrgico es operación de Bankart y la operación de Bristol-Latarjet. Un poquito de esto, la operación de Bristol-Latarjet es simplemente que hay que evaluar también desde el punto de vista quirúrgico, que si nosotros tenemos un desgaste en la parte anteroinferior de la glenoides, tenemos que colocar nosotros usualmente un chip óseo que lo obtenemos de la apófisis coracoides, se baja, se coloca de esta manera y se une a través de tornillos para aumentar la superficie de la glenoides y evitar que se nos vaya a zafar nuevamente o a luxar. La lección de Bankart es como le explicaba, también la cápsula anteroinferior está abierta y la idea entonces es llevar la cápsula nuevamente a su posición. Ese es prácticamente lo que hay que hacer. Mediante suturas o con anclas se puede hacer. Por ejemplo, aquí está abierto y para que vean, tal vez se alcanza a ver un poquito, pero aquí hay suturas, hay unas suturas donde se ha llevado la cápsula a la glenoides. Esta es la glenoides. Aquí se logra ver donde se está haciendo un nudo, pero la idea es volver a unir la parte de la cápsula hacia la parte de la glenoides. Eso se hace vía artroscópica, también se puede hacer abierto. La fisioterapia postoperatoria es igual, casi parecido al manguito rotador, una inmovilización por 6 semanas, iniciar con movimientos de Codman y pasivos de hombro, ¿verdad? Flexión, elevación anterior a las 3 semanas, codo, movimiento de codo a las 3 semanas, movimientos activos asistidos a las 5 semanas, a las 6 semanas se retira el famoso inmovilizador universal de hombro y iniciamos ya movimientos de reducción y de rotación interna, rotación externa. Muchas gracias.